¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estoy muy contento de comenzar un nuevo espacio que tenemos y ahorita vamos a contarles un poquito. Tengo frente a mí, pero al otro lado del planeta, a una amiga y una persona que creo que Dios nos puso en el camino para ir construyendo cosas muy interesantes, muy especiales. Ella está casada con un argentino, es comunicadora, está estudiando una maestría, pongan atención a esto, en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación en la Universidad de Málaga, en España, esposa de Lucas Magnin, que ya lo tuvimos hace un tiempo por aquí. Entonces, bienvenida, Almendra Fantilli. ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá conversando con vos y un placer también poder tener este ratito para charlar. Bueno, ¿Vos cómo estás? No, yo bien. Aquí que te decía que aquí yo estoy desayunando y ustedes ya van en la mitad de la tarde, estas atemporalidades de la distancia. Pero Sí, bueno, no, sí. bien. Contentos. Bueno, como dijimos, Almen es comunicadora y algo de lo que estábamos hablando previo a la grabación, incluso este episodio se debería llamar como Teología para no teólogos o algo así, es sobre el tema de la divulgación y todos estos mundos que vivimos ahora de las redes sociales. Almen lo ha visto más desde el lado de como comunicadora, pero pues quisiera preguntarte, iniciar la conversación, Almen, en este mundo de digital y demás, tú estás de una u otra forma involucrada y conociendo el aspecto teológico, y bueno, creo que tenemos muchas voces, lo cual es bueno, también tiene sus contras, en fin. ¿Cómo ves como el estado de la divulgación, esta pluralidad de voces, esta cantidad de comunicación a la que nos vemos enfrentados? ¿Qué características a ti como comunicadora te llaman la atención de este mundo en el que vivimos? Bueno, creo que es fundamental poder pensar que todos, todo el tiempo estamos comunicando, todos todo el tiempo estamos creando sentido y por ende estamos creando cultura. Entonces, algo de lo que a mí me sorprende o en realidad que me llama la atención y me gustaría seguir profundizando es en esta cuestión, digamos, cómo en lo digital seguimos reproduciendo y creando cultura, porque, digamos, comunicar, ¿qué es? Es enviar información, es conversar con alguien, es crear sentidos, todo eso es comunicar, ¿no? Y bueno, en nuestros espacios, en las iglesias, cuando nos juntamos en grupos pequeños, pero también cuando hacemos un post, cuando nos comunicamos con alguien a través de lo digital, estamos creando sentidos y la pregunta por qué sentidos estamos creando, ahí creo que está como el debate, ¿no? Como qué sentido estamos reproduciendo, qué contenidos estamos creando, a quiénes estamos escuchando, por qué, es que el algoritmo nos presenta algo según nuestra postura o es que realmente hay como un espacio aparentemente democratizado de las redes sociales. Es como, esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, hoy creo que la pandemia aceleró muchísimo, ¿no? En nuestra situación de liquidez, de pluralidades, de sociedades híbridas, ¿no? Hoy la pandemia aceleró este proceso de que todos estamos todo el tiempo presentes en lo digital, en lo virtual. Y cómo nos relacionamos ahí, me parece que también habla mucho de quiénes somos como, bueno, cristianas y qué estamos consumiendo, qué estamos produciendo todo el tiempo, ¿no? Yo tengo siempre una teoría respecto a esto de la comunicación, Almen, y tú me corriges si no estoy en lo correcto o algo así, pero cuando a mí me dijeron que yo debería hacer un podcast que arrancó hace rato, una idea que me dieron es que una cosa que podría hacer es
compartir las prédicas que yo daba normalmente en la iglesia, simplemente grabarlas y ponerlas ahí. Pero yo personalmente, yo dije, no está bien así. ¿Por qué? Porque yo siento que el medio también de una u otra manera es determinante en la forma como hacemos las cosas. Es decir, si yo estoy con un público en vivo y muestro una imagen, pues la gente lo va a entender porque está presente, está en el contexto, pero si en el podcast suena, bueno, y como ven en esta imagen, pues la gente no está viendo nada porque está escuchando, entonces ahí el medio cambió la manera como yo voy a decir las cosas. Entonces, si estoy dando esa misma prédica en imagen, entonces lo que tengo que hacer en el podcast es describir de una forma muy adecuada la imagen para que la gente pueda tener una idea mental de cómo es eso. A ver, todo esto para decir que yo la percepción que tengo es que a veces no hemos sido muy sabios en la manera de enfrentarnos a este mundo digital. Quizás también porque no estábamos preparados, como tú dijiste, la pandemia nos lanzó a este mundo que no conocíamos mucho y simplemente lo que hicimos fue reproducir lo mismo, pero ahora montarlo a las redes sociales. Entonces lo que hacemos es el mismo servicio de toda la vida y lo ponemos en YouTube y ya, esa es nuestra divulgación digital o algo así por el estilo. Entonces, bueno, yo percibo a veces que el medio de una u otra manera determina o limita, ¿sí? Y debería limitar nuestra forma de comunicación, pero en el medio cristiano en términos generales yo siento que estamos como, sí, como en la misma, sí, como en la misma, que pensar que hacer un video de YouTube es hacer un devocional como el que vamos a la iglesia. Y no estoy diciendo que está mal, y obviamente sé que me entiendes que no me estoy burlando, sino que estoy diciendo cómo podemos ser más sabios y explotar de una manera más adecuada estos medios digitales en los que nos encontramos. No sé bueno, sí, creo que es importante entender como la responsabilidad que tenemos todas que vamos a producir un mensaje, sea cual sea, en el medio que sea. Y en ese sentido, cada medio tiene su código, es como querer escribir, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Al momento de enfrentarnos al texto bíblico, entender, digamos, de qué tipo de texto es, va a permitir que acceda o no a la interpretación de ese texto de una mejor manera. Lo mismo para producir sentidos o contenidos, si entiendo el código, entiendo el lenguaje, entiendo cómo digamos, ese medio está preparado, digamos, para ser, digamos, soporte de un mensaje, si entiendo ese soporte, voy a poderlo hacer mejor. Entonces creo que hay algo que nos ha pasado con la pandemia, que es, claro, todos hemos querido pasar automáticamente lo que hacíamos los domingos en la iglesia a lo digital, y muchas veces a mí me parecía bueno, como raro, ¿no? Esta manera de querer ocupar el espacio digital como una forma de, bueno, de conectarnos con la gente, con la comunidad, con la liturgia, pero quedaba muy con un extrañamiento, digamos, para quienes habitamos el espacio de lo digital. Por momentos sentíamos, uy, acá faltan herramientas, falta una alfabetización digital quizás de otro modo, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Creo que algo que nos deja la pandemia es, bueno, esta necesidad de formarnos, de apropiarnos de las herramientas digitales que bueno, muchos creadores y creadores de contenido hoy están haciéndolo, vos mismo, Miguel, cuando con toda tu producción, y creo que es entender el código, digamos. Básicamente poder entender el código, cómo funcionan los mensajes en ese canal, en ese medio, y poder crear contenido ajustado a eso. Pero bueno, capitalismo cognitivo, le dicen algunos autores a esta situación donde uno está creando todo el tiempo contenido, y después quiénes están detrás, quiénes pagan la hora de esta entrevista, el tiempo de inversión que implica. Hoy hay unos niveles elevados de profesionalización también, que los contenidos, hacerlos competir en el mercado de YouTube cuesta, digamos, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo, cuesta dinero, y bueno, y muchas veces las plataformas nos ofrecen esa democratización cuando en realidad no es así, y quienes estamos creando sentido, produciendo de manera un poquito más profesional, nos vemos exigidos, ¿no? Todo el tiempo por
tener que estar o crear contenidos para nuestra audiencia, nuestro público, porque es servicio, porque es trabajo, pero ahí está como el déficit, me parece, entre el trabajo y lo que, bueno, y cómo sostener toda esa producción, ¿no? Sí, porque eso que Complejo. dices, no, pero eso que dices me hace pensar mucho. A ver, bueno, cuando tú dices producción, suena como si yo tuviera todo un equipo y no, y pues la No. verdad, mira, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Mira, yo aprendí, por ejemplo, a usar Instagram. La verdad, mi esposa es diseñadora gráfica y a usarlo más porque yo, uno, soy malísimo tomando fotos, pero malo, o sea, de 35 fotos saldrá una buena, horrible y todas estas cuestiones. Y ella me dijo, pero es que tú no eres eso, o sea, tú eres más de pensar, de compartir ideas y todo eso. Ujú, Y si tú ves en última instancia mi Instagram, en un sentido es muy sencillo, en el ujú, sentido es compartir, es un fondo blanco, una frasecita, fin de la historia. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Siempre existe una tentación, que yo creo que es una mm, tentación humana, de cambiar nuestro mensaje por obtener éxitos en el contexto en mm, el que nos encontremos. Pongo otro ejemplo absolutamente distinto, pero que de una u otra forma se relaciona con lo que dices. Digamos, cuando hay un pastor que ve que está teniendo éxito en sus predicaciones y que está yendo cada vez más gente y todo, si alguna vez dice un mensaje que de pronto mueve las fibras de la gente o la gente empieza a irse, ujú, dentro de él existe la tentación de decir, no voy a decir más ese tipo de mensajes para que yo no pierda este público, ¿no? ujú, O hoy en día la gente te lo negocia con el seguimiento, te dice, usted no está de acuerdo con esto, entonces te dejo de seguir, ¿sí? ujú, Entonces, uy, no, yo no puedo tener menos de tantos seguidores. Eh, entonces, yo siento que en última instancia, eh, uno tiene que aprender, claro, a conocer el medio, pero no, disculpa si suena muy fuerte, pero no a prostituirse por el medio, ujú, porque sabes que a veces entonces mi meta es ser influencer y entonces tener 1 millón de seguidores en YouTube y toda la cuestión. Entonces, claro, eso me va a tocar, me va a significar hacer ciertos acuerdos y en pronto renunciar cosas de mi contenido por llegar allá, que ujú. yo creo personalmente que esa es la tentación y es lo que no podemos perder, la esencia del mensaje que debemos compartir, así eso signifique perder ciertas cosas en el medio donde nos encontramos. Ujú. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso que decís y me parece que como el mundo del ciberespacio, de lo digital, de lo virtual, según los distintos autores tiene distintos nombres, ¿no? Em, Ofrece oportunidades, ofrece desafíos, ofrece tentaciones, como decías vos, que nuestra generación tiene que atravesar, tiene que caminar, tiene que reflexionar críticamente, ¿no? Porque no podemos pensar que es una utopía absolutamente liberadora, ¿no? Como las posturas más a favor de lo digital, de todo lo tecnocrático, digamos, tienen a veces utopías como esperanzadoras sobre lo que podemos esperar de este medio, y por otro lado, digamos, los teóricos que son más pesimistas, optimistas o pesimistas, más pesimistas de lo digital, tienden a ver como, no, bueno, esto nos va a llevar a la degradación humana, nos está llevando a el caos. Y me parece que ahondar estos dos polos no nos sirven, digamos, para, al menos en nuestra generación, o incluso las generaciones que vienen, que ya son nativos digitales, y Uh-huh. creo que poder tener como una lectura crítica, pero con los pies en la tierra, sobre esta situación nos puede dar pistas. Hay un autor que se llama Levi, que creo que es francés, él, que dice que lo virtual es como que analiza el término de la palabra, él es un filósofo de lo digital, y analiza lo virtual como potencia. Y que lo virtual no se contrapone a lo real. Esto es como muy loquito, medio filosófico, Uh-huh. pero lo que él dice es que lo virtual nos ofrece posibilidades, ¿no? Nos ofrece, y que lo virtual en realidad se contrapone con lo actual, con lo que pasó. Pero lo virtual es una potencia, viene de virtus, del latín, no sé qué, y en ese sentido Internet es como una fuerza, una potencia y como un campo que si sabemos apropiarnos correctamente,
y saber quiénes somos, que ahí me parece que está la clave, saber quién es una, qué mensajes va a compartir, pero no simplemente para ganar más likes o más seguidores, sino quién es uno, digamos, quién ha sido creado, cómo ha sido creado, cuál es mi historia de vida conmigo misma, con los que me rodean, con el Señor, y a partir de ahí me parece que los mensajes que uno puede producir, a pesar de que los contextualiza en los distintos medios, van a ser genuinos, van a ser honestos, y la gente hoy en día también se da cuenta cuando las cosas están como forzadas o quedan como más postureo que para redes sociales que lo que es en realidad como real o genuino, Sí. por así decirlo. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/Pulido Miguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Por esa línea de pensamiento, Almen, tú que has conocido un poquito por detrás el tema comunicacional, pues creo que nadie entiende cómo funciona el algoritmo, pero de una u otra manera, un temor que yo tengo es que el algoritmo o estos medios digitales lo que hacen es, aunque hay muchas voces y mucha diversidad de voces, es muy fácil también que cada vez haya más polarización. Me explico. El algoritmo lee lo que a mí me gusta, a lo que yo le doy like, los videos que yo sigo viendo, los videos, o sea, yo soy el algoritmo, yo alimento mi algoritmo, entonces, por lo tanto, tu pantalla de inicio de YouTube es distinta a la mía, es diferente a la de Lucas, porque consumimos distinto contenido, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como es ese contenido que yo consumo, lo que va a hacer el algoritmo es alimentarme más eso, como decirme, este es tu punto de vista, esto está bien, esto es lo que se debe pensar. Lo hemos visto en campañas políticas, ¿no es cierto? Como a gente que del mismo evento, hace poco estuvieron las presidenciales en Colombia en este año, en el mismo evento, un mismo evento, la gente tenía percepciones absolutamente distintas dependiendo del lado político donde se encontraban, porque la forma de leer información era alimentada por ese algoritmo. Entonces está el youtuber que a mí me gusta, que tiene una tendencia política o que tiene una visión religiosa y demás. Entonces pasa en el mundo cristiano, ¿no es cierto? Que yo siento que a veces mi percepción es que es más difícil el diálogo a pesar de que hay muchas voces, porque como que nos atrincheramos más en nuestra posición. Entonces, desde tu punto de vista, como, sí, bueno, no sé si estoy en lo correcto o no, pero ¿qué opinas? O sea, creo que ese también es uno de los retos, como decías, de nuestra generación, que no crecer, a pesar de que escuchamos muchas voces, escuchamos mucha gente, como que cada uno tiene un mundo y que es un mundo cada vez más cerrado en el sentido de que es así y tiene que ser así y fin de la historia. Bueno, creo que dos cosas pienso. Pienso en una idea que hay un autor italiano que habla mucho de estas cuestiones de contenidos digitales y tiene una postura bastante crítica, es bastante pesimista sobre el mundo digital, se llama Lazzarato, es el apellido, y él dice que vivimos bajo una sujeción social y servidumbre maquínica, así lo define él, donde básicamente, digamos, estos algoritmos o estas operaciones para retenernos en ciertos contenidos, ¿no? Retenernos en un contenido que nos devuelve lo que queremos escuchar, como una cámara de eco, en realidad nos convierte nuestra identidad en un target para el consumo. Entonces, si nos ponemos a pensar de que estamos... que alguien detrás o algunas personas o el algoritmo o lo que sea, digamos, está de alguna manera creando nuestra identidad como un perfil para el consumo y bueno, nos vamos a entregar, y no pensamos en esto críticamente, nos vamos a entregar críticamente a ese consumo y vamos a crear realmente nuestro mundo a nuestra imagen y semejanza, pero si podemos salirnos, como vos decías, de esta mirada como inocente, porque creo que
es una mirada inocente creer que todo lo que hoy en día poder, digamos, tenemos como muchas herramientas a nuestra disposición, no obstante tenemos que seguir compartiendo de que el mundo que Internet te ofrece, que tu perfil de Facebook, que tus videos de YouTube o que o tu canal de Instagram te ofrece, no es el mundo, digamos, es el algoritmo que leyó tus intereses y que te ve a vos como un consumidor posible para seguir consumiendo contenidos y estar en la plataforma, y en ese sentido estar servidumbre maquínica, digamos, o sea, estar como en el engranaje de consumo que te muestra la realidad tal cual interpreta que vos la querés escuchar. Entonces, teniendo esta mirada crítica de esta situación, me parece que encontramos en la comunidad cristiana o en la comunidad real, territorializada, ubicada, espacial, como alternativas, ¿no? Porque si no también, digamos, una alternativa para enfrentarnos a que el mundo no es así como nos lo quieren mostrar, ¿no? Como un target de consumo. Sí, me parece que tenemos que poder leer críticamente eso, poder saber que no es la realidad completa y voluntariamente exponernos a gente que piensa diferente. Y también eso creo que va a enriquecer no solamente reforzando nuestros puntos de vista, sino también nos va a ayudar a entender por qué el otro piensa como piensa, qué caminos, qué ideas, qué circunstancias de vida lo llevaron hasta ese lugar. Y quizás no piense igual que esa persona, pero me parece que ahí se muestra el amor cristiano, ¿no? En el desafío de amar a los que piensan diferente a uno mismo, ¿no? Mm, sí. Qué bonito eso que dices, Almen, porque uno a veces piensa como la solución súper elevada y todas estas cuestiones, pero eso que resaltas me parece muy especial de el valor de la comunidad. La verdadera comunidad es donde hay voces diferentes, gente con experiencias distintas, historias distintas, personas que usan redes sociales todos los días, personas que a duras penas tendrán un perfil, personas que ni les importa tener un perfil de redes sociales. Y es ahí donde encontramos distintas voces, distintos pensamientos. Eso me parece muy importante porque a veces seguimos con la misma idea de que seguimos una interpretación muy individualista incluso de la comunidad, donde es la comunidad la que alimenta mi ego, la que me ayuda a mí a estar bien, la que yo... Pero no, la comunidad también debería romper mi comodidad, ayudarme a enfrentarme a distintos pensamientos, distintos puntos de vista. Sí, pensaba, o sea, hay muchas cosas que uno podría decir también, porque a veces la comunidad digital es lo mismo, ¿no? O sea, tú sigues a la gente que te gusta, entonces, ay, gracias, bienvenidos a mi comunidad, pero por lo general, siempre habrá haters en algún lado o algo así, pues ustedes con Lucas lo sabrán más que nunca, que siempre hay alguien que comenta, que no entiende lo que uno quiere decir, pero en términos generales, a veces la comunidad es muy alimentar ese mismo punto de vista. Entonces, qué bueno que esa comunidad real nos ayude a relativizar adecuadamente la virtual, ¿no? Que nos ayude a encontrar diversidad de puntos de vista, gente que también se gana el derecho, porque yo creo que es un derecho a criticarte, a decirte, mira, esto ten cuidado y todo, pero es gente que se ganó el derecho porque me conoce, porque me respeta, porque me valora por quien soy, no simplemente alguien que está detrás del computador y que es el usuario 10 millones 25, 50 mil, sino me conoce y sabe quién soy y también me dice las cosas buenas y las cosas que necesito mejorar. Sí. Y poder habitar desde ese lugar me parece lo más sano, digamos, cualquier relación. Y si uno se pone a fijarse bien, siempre con alguien va a tener alguna diferencia sobre algún punto, sobre algún tema, sobre algún énfasis. Entonces, creer que nos espejamos mutuamente con el otro, absolutamente, en realidad es más una utopía y quizás no sé, como una inmadurez en realidad para entender cómo funcionan las relaciones, porque si ni con mi marido puedo estar de acuerdo en un montón de cosas, imagínate, digamos, con amigos, con amigas, con hermanos en la fe. Sí, no, y eso está bien. O sea, me refiero absolutamente. a que, porque esas personas también son creadas a imagen de Dios, o sea, no son, absolutamente. Entonces,
está bien, yo creo que tenemos que aprender a crear una comunidad y comunidades que puedan dialogar, por ejemplo, el tema teológico, que es muy sensible, ¿no es cierto? Que hoy en día es muy fácil llegar y dividir y decir usted es un hereje, usted es un fundamentalista y ya no podemos hablar porque no creemos en lo mismo, que podamos hablar, que podamos dialogar y construir, qué positivo eso. Almen, cambiamos un poquito de frente para entrar a la recta final de esta conversación. Tú has estado involucrada con este tema de comunicación y demás, con editoriales cristianas. Cuéntame cuáles han sido los retos más grandes que han observado, los cambios que se han dado a lo largo de los años pues sí, cómo los públicos cambian y demás. Cuéntame cuáles son ahorita parte de esos retos. Bueno, actualmente estamos colaborando con Editorial CLIE, que es una editorial que ahora en el 2024 cumple 100 años. Y bueno, 100 años de una editorial no es poca cosa, pero también hemos estado colaborando con Editorial Kairos en Buenos Aires, que está la Fundación Kairos, que, bueno, René Padilla, un gran referente de la teología de la misión integral y alguien a quien admiramos mucho, bueno, que falleció hace unos años. Y también, bueno, hemos estado siempre involucrados en el mundo de los libros, en el mundo de la creación cultural, teológica, evangélica protestante. Y bueno, me parece que es importante poder, en este mundo, digamos, donde lo digital hoy se está posicionando como, bueno, son los medios por los cuales interactuamos, trabajamos, y también consumimos contenido y nos entretenemos y aprendemos, digamos, la cultura del libro, por así decirlo, o la cultura que aparece como letrada, ¿no? Pueda también tener su circulación y su divulgación en estos otros medios. Me parece que es como un desafío, y también crear comunidad en torno a eso, a temáticas que nos interesan. Hemos creado un club de lectura con nuestros amigos ahí en Córdoba, Argentina. Entonces, digamos, juntarnos a leer, pero juntarnos a compartir y juntarnos a compartir estas ideas con otros en lo digital, en lo presencial, en la comunidad. Me parece que ha sido, digamos, nuestra búsqueda. Y hoy en día creo que es un desafío, digamos, que bueno, así como ha pasado, no sé, las tecnologías van cambiando, me parece que es importante también bueno, que los contenidos teológicos de educación del pueblo cristiano puedan circular en distintos formatos. Y hoy, desde Editorial CLIE, estoy trabajando específicamente con contenidos digitales y con la idea de que, nada, de que los saberes y que las cuestiones están especializadas sobre algunos temas puedan también llegar a un público mayoritario que quizás no se va a comprar un libro, pero quizás puede escuchar un podcast, que quizás puede ver un video. Y ese es un poco nuestro rol con Lucas en este último tiempo, de estar creando videos, estar conversando sobre estos temas, para, al fin y al cabo, darnos más herramientas al público, al pueblo creyente, digamos, que no... Y que sepa que siempre hay más por conocer, ¿no? Del texto bíblico, de la fe, de la comunidad, y me parece que eso es como una linda tarea que nos toca en este tiempo. Algo que siempre aprecio mucho, por ejemplo, de Editorial CLIE y pues tantas otras editoriales, siempre ha habido una distancia entre el mundo académico, teológico y los libros de divulgación popular cristianos. Entonces, como si la gente que no ha estudiado 5 años de teología, pues no puede estudiar ningún libro académico. Y lo mismo, o sea, si tú eres un académico, ¿cómo vas a leer un libro de divulgación popular? ¿Cómo te vas a rebajar a eso? Y claro, a uno leía, por ejemplo, pues cuando yo estuve estudiando teología, uno leía unos libros académicos que ni uno estudiando teología entendía, o sea, unas cuestiones que sumamente técnicas y pues que uno lo lee porque está estudiando eso, pero algo que celebro mucho de lo que ha hecho CLIE es la idea de zanjar esa brecha, de poder que una persona que no tiene una formación teológica formal pueda llegar a un libro y leer y decir, bueno, yo quiero aprender más sobre
las parábolas. Yo quiero aprender más sobre el Apocalipsis. Yo quiero aprender cómo leer adecuadamente este texto. Entonces, es muy bueno y es muy útil, especialmente en esta época, creo yo, porque la gente tiene acceso como nunca antes a una cantidad inaudita de información. Mucha de ellas ni siquiera es cierta, sino que simplemente me quedo con la definición de Wikipedia y ya eso es toda la realidad absoluta. Entonces, qué bueno poder tener estos espacios donde hay una divulgación, hay una comunicación para que la gente en medio de este maremoto de información que tenemos, podamos tener también criterios para leer de una mejor manera el texto bíblico y hacer teología. Absolutamente, y que es algo que, digamos, todos y todas podemos acceder, y que no hace falta eso, ser como un especialista primero para vivir la fe, digamos, y tratar de llevarla a la práctica, y creo que el conocimiento un poco más sistematizado, más ordenado, nos ayuda, o nos debería ayudar a eso, a que nuestra vida práctica y a que nuestra mente, nuestro corazón se ensanchen en un conocimiento, pero no por vanidad del conocimiento mismo, sino porque nos ayuda a entender mejor el mundo y por ende a lo creado y por ende a mi prójimo que es criatura de Dios y a mí mismo y me parece que cuando el conocimiento va apuntando hacia esos lugares, me parece que vale la pena seguir, y sí, es una tarea la divulgación y acercar el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Bueno, Desafío. es verdad. Y en ese propósito aquí viene el regalo sorpresa, no sé cómo lo vamos a llamar y todas estas cuestiones, pero esta entrevista con Almen, que pues ahí tengo anotadas varias cosas que me gustaría ir estudiando a profundidad y demás, pero también tiene el propósito, hicimos como una pequeña sociedad, nos mancomunamos para un trabajo, y es que Editorial CLIE está trabajando, como dijimos, para compartir de una manera más entendible para el público en general temas de una relevancia académica muy importante. Y específicamente el tema de la apocalíptica que se exacerbó con todo lo de la pandemia, entonces, que la escatología, que los últimos tiempos, que sí sí o que sí no. Entonces, CLIE está sacando una serie de publicaciones dirigidas hacia ese tema. Vamos a tener, junto con esta, otras 2 entrevistas más adelante con autores de libros relacionados con la apocalíptica. Entonces, lo que queremos hacer para los escuchas y las personas que participan en este podcast es que vamos a sortear ese par de libros. Entonces, durante las próximas semanas que vamos a compartir estas entrevistas, podrían escucharlas obviamente, aprender y demás, y si desean participar en el sorteo para recibir estos libros, entonces en mis redes sociales van a encontrar cómo pueden participar, obviamente también seguir lo que está haciendo Editorial CLIE. Les vamos a contar cómo es el proceso, a dónde deben escribir, qué correo, etcétera. Y cuando se haga el sorteo, las personas ganadoras que están escuchando este y los 2 podcasts que siguen podrán ser ganadores de esos materiales sobre la apocalíptica, que de verdad a mí ya me llegaron y están buenísimos, buenísimos, porque como digo, no es una cuestión promocional, sino que de verdad creo que tiene el valor de ser escrito de una manera entendible, un tema sumamente complejo y del cual hay infinidad de voces que uno escucha, que si Elon Musk es el anticristo, que si Putin es la bestia. Entonces, qué bueno escuchar un texto en su contexto y lo que pensaron los autores originales, ojalá lo más cerca posible, en tratar de entenderlos. Creo que eso es muy valioso. Entonces, yo creo que es un material que vale la pena tener y que nos va a ayudar a tener bases un poco más sólidas y más firmes para
para poder enfrentar una temática tan compleja, pero también tan importante y con tanta riqueza, ¿no es cierto? Entonces, Sí. pues Almen fue Sí, la iniciativa, échenle la culpa a ella. Almen fue la iniciativa de esto. Estoy detrás de esto. No, pero algo que quería decir en esa línea, Miguel, es que justamente Editorial CLI tiene como compromiso servir al pueblo cristiano protestante en español, sobre todo, interdenominacional, es decir, servir a todas las denominaciones. Entonces, lo interesante de estos materiales también es que, bueno, presentan como las distintas posturas sobre algunos temas, pero curado, digamos, es decir, afianzándose, ¿no?, en especialistas que han investigado, que han estudiado estos temas y presentando los contenidos de una manera, podemos decir, equilibrada o quizás parcial, para poder poner sobre la mesa las distintas posturas que hay, pero bueno, para no tener que acudir a internet y encontrar cosas terraplanistas por ahí. Es verdad, sí. No, yo he leído una cantidad de cosas muy chistosas, pero no, de verdad, yo aprecio mucho, pues de hecho hace un tiempo tuve una serie en Apocalipsis aquí en el podcast con la idea de verdad mirar la riqueza extraordinaria que tiene esta literatura, porque no es solamente un libro, sino es toda una cantidad de literatura con una riqueza extraordinaria. Entonces, pues la historia detrás es que Admen me dijo, hagamos esto, vean, Miguel entrevista en el podcast, y yo listo de una vez, y qué tal si rifamos los libros. No, me parece fantástico, o sea, de verdad me parece buenísimo. Entonces, bueno, tratar de aplicar un poco esto que hemos hablado de la divulgación y que ojalá en este mundo de tanta información podamos acudir a buena información, que creo que es lo que se necesita más. Pues, Almen, gracias de verdad por esta iniciativa, por todo lo que yo he aprendido un montón de cosas ahorita hablando contigo y gracias de verdad por lo que estás haciendo, porque ese es un trabajo que yo creo que a veces no es tan visible, entre comillas, pero es sumamente importante, sumamente importante. A veces la gente se deslumbra solamente por los que aparecen con miles de millones de seguidores y con chulito azul en Instagram y todas estas cuestiones, pero necesitamos gente que piense en la comunicación. Y esto que estás haciendo es muy valioso, Almen, así que muchas gracias por tu tiempo y compartir este espacio aquí en el podcast. Gracias a vos, Miguel, gracias también por la oportunidad y gracias a los que están escuchando, que se quedaron hasta este momento y acá estamos para servirles. Bueno, queridos amigos, entonces ya saben, vienen un par de episodios de entrevista extraordinarios, entonces nos escuchamos en la próxima y como siempre un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.